Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Hacemos contacto a esta hora con el doctor Pablo Encalada, abogado penalista, para hablar sobre este tema que ha generado reacciones, polémica y preocupación a nivel nacional, y es precisamente la desaparición de María Belén Bernal, esta joven abogada de quien hasta este momento no se sabe absolutamente nada. También la policía ha reportado que se continúa la búsqueda de Germán Cáceres, el esposo de María Belén y el principal sospechoso sobre la desaparición en este caso. Doctor Encalada, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Fausto, buenas noches. Siempre es un gusto estar en este espacio. Un saludo a toda la ciudadanía. Y en este caso se ha dicho mucho complicidad o encubrimiento por parte de la policía, porque hay algunos cabos sueltos y hay algunas respuestas que no han sido satisfactorias por parte de las autoridades. Mire, es gravísimo lo que está pasando en este caso. Lo primero, obviamente, y lo más importante es saber qué pasó con Belén Bernal, ¿no es cierto? Es una abogada, de hecho estudiante de la universidad en la cual dicto clases, que es la Universidad Andina. Hay toda una conmoción en la universidad por este hecho que ha sucedido. Y creo que lo principal es eso, ¿no es cierto? Saber qué está pasando. Y por eso me solidarizo con su familia. Luego de eso, lo que hace también más crítico este asunto es que si no hubiera existido este escándalo mediático, esta rebeldía por parte de sus familiares, quizás no estuviéramos conociendo hoy por hoy la verdad de los hechos. Es decir, la madre desde el día 1 denunció que en este recinto policial habría entrado ella y que no le dan ninguna información. Es decir, ella no podía entrar, nadie le decía nada. Y si no es por el escándalo mediático, no nos enteramos las cosas que hoy sabemos. Entonces a mí sí me lleva, yo creo, mi tesis es que la Policía Nacional como institución está bajo sospecha, y es a la policía a la que le corresponderá demostrar que no son encubridores de un presunto femicida. Ahora en este momento se ha procedido, y estamos hablando 5 días después, las primeras acciones de sanción. Pues se ha dicho que están al menos 10 de los agentes policiales, de los oficiales, no entendemos, tampoco tenemos el detalle de quienes están bajo investigación. Está detenida una cadete de la escuela de policía, y también se ha sancionado, se ha separado de la escuela al director, pero son 5 días después, las sanciones llegan tarde, las respuestas, algunas no llegan, y ya a estas horas seguramente no tenemos idea siquiera si Germán Cáceres sigue en el país. Mire, Fausto, lamentablemente todas las evidencias que se han recabado hasta el día de hoy nos lleva a presumir un desenlace fatal. Lamentablemente es así, porque eso es lo que dicen los testigos del hecho. Entonces ahí es un primer momento en el cual hubo una negligencia por parte de los policías, porque ahí pudo haber sido detenido este policía en delito flagrante. No había necesidad de una orden de juez. Hay un testigo que dice haber escuchado los gritos de Belén, ¿no es cierto? Hay testigos que dicen haber escuchado que cuando llegó ella y que ha habido una discusión, ¿no es cierto? Y que estaban tomándose unos tragos, porque 10 personas están declarando. Y son un montón de policías quienes de alguna forma tuvieron conocimiento de los hechos. Entonces, en el primer momento, no solo el hecho que se produce en un recinto policial, sino que además había muchos policías que pudieran haber intervenido en el delito flagrante. Luego de esto, quien presenta la denuncia, claro, yo supongo los nervios de este señor, del sospechoso, que es su esposo, él presenta la denuncia, pero él va a declarar en fiscalía, ¿no es cierto? Y yo aquí me quedo con las declaraciones de la fiscal general, ¿no es cierto? Yo no sé si realmente es así, o yo confío en las declaraciones de las autoridades. Y la fiscal general dice, yo pedí a un juez, yo pedí que se le dé una vigilancia a este señor, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ¿por qué la fiscalía pide vigilancia y no pide una detención con fines investigativos? Yo supongo porque la fiscalía no tenía los suficientes elementos todavía, ¿no es cierto? Y esto está bien, pues no actúa de manera arbitraria. Ahora, ya tenía evidencia y no pidió la detención, entonces hay una negligencia de la fiscalía. Todo va a depender de los hechos que finalmente podamos conocer, pero supongamos que es así, que es verdad lo que dice la fiscalía. Pido un seguimiento, pero todavía no pido detención. Y sucede que ella dice, hablo personalmente con el ministro del Interior. Y sucede que le montan el seguimiento y se les escapa. Pero no solo eso, sino que yo me entero, dice ella, me entero de que se escapó a través de la entrevista que da el ministro del Interior en Teleamazonas. Esto es escandaloso, Fausto. Yo no tengo duda alguna de que aquí hubo encubrimiento por parte de las autoridades de la Policía Nacional
porque esto no es algo que pasó en la casa alejada, en el interior de un domicilio y nadie escuchó. No, esto pasó en un recinto policial a vista y paciencia de un montón de policías. Y es así, 3 días después, el ministro reconoce que se trata ya de un prófugo, refiriéndose a Germán Cáceres. Y no obstante, Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, también ha estado durante horas, durante todos estos días, inclusive reclamando por información. Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarle a Elizabeth y ella nos comentaba que nunca le enseñó, hasta el momento, hasta ayer en la noche, no le enseñaban los videos, incluso para que pueda reconocer si es su hija o no quien ingresaba en el vehículo. Para poder detectar ciertas imágenes, no le enseñaban las evidencias. Lo que sí logró ver es que en la escuela de policía, en el basurero, habían botellas de cerveza y que había sido pues el escenario de un festín. La fiscalía normalmente, cuando digamos no presta las facilidades para la investigación, se basa en la reserva, ¿no es cierto? La reserva, hay una reserva legal que dice que la investigación previa no puede ser conocido por terceras personas, pero en este caso la madre es la representante de la víctima, ¿cierto? Es la persona viva que está acudiendo a la fiscalía y por lo tanto ella tenía todo el derecho de conocer lo que estaba pasando. Y además quien podía aportar con importante información respecto de las llamadas, a quién visitaba, cuál era la situación entre María Belén y su esposo, incluso, como decíamos, identificar imágenes. Por eso es que a mí me llama la atención y creo que hay que poner, o sea, por eso es que hacemos un reclamo de esta manera tan aireado, todo el mundo está protestando, porque si no es por la protesta y por el escándalo público que se hace, ella no le permiten ni siquiera entrar a este recinto policial, porque ella ya lo dijo desde el primer día, mi hija entró ahí y no ha salido de ahí. ¿Por qué no le permitieron entrar? Porque hubo un encubrimiento, y esto será, yo digo, por un lado será la responsabilidad de este señor Cáceres, este policía, tendrá que determinar su responsabilidad, pero no nos podemos descuidar de la responsabilidad penal incluso que pueden tener por el delito de fraude procesal los otros agentes de la policía que conocieron del hecho y que de una manera u otra encubrieron este delito. Muchos seguramente habrán, y eso es una presunción, muchos habrán seguramente callado lo que vieron en esa noche, porque es difícil. Entiendo que ustedes como abogados también, algunos que hemos visitado la escuela de policía, sabemos cómo están ubicadas las habitaciones, los lugares donde habitan los oficiales, no son lugares donde pueda permanecer tan oculto un hecho como estos. Claro, primero eso, ¿no? Seguro escucharon, con certeza escucharon, hay declaraciones ya de un cadete que dice haber escuchado los golpes, los gritos, y que después el señor Cáceres salía con un bulto y que hacía sonar en el piso, dijo, ¿cierto? Y que luego de 10 minutos de los que empezaron los gritos, ya volvió todo en calma, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de gritar? ¿Cierto? Ahí es cuando yo sospecho, lamentablemente, en un desenlace fatal. Pero ¿por qué no actuar en ese momento? Pero no solo eso, a mí lo que más me preocupa es qué pasó después. ¿Por qué nadie dijo nada cuando hubo un montón de gente que escuchó? Cuando ya el lunes se conocía de la desaparición, esos policías seguían ocultando la información. ¿Por qué no se permitió el ingreso de la fiscalía? ¿Por qué no hicieron el seguimiento como solicitó la fiscalía? ¿Por qué no se le pidió una detención? ¿Por qué no se inició una instrucción fiscal? Yo creo que también la fiscalía tiene que darnos mejores respuestas. Y en eso hay que insistir, o sea, creo que es uno de los temas más graves, impedir el ingreso de la fiscalía, también esta suerte de caminar por cuerdas separadas entre la policía, la fiscalía solicitando acciones, solicitando en este caso también el seguimiento, la policía tomando sus decisiones por su lado, tampoco se le consultó a la fiscalía o tampoco se le reportó parte de estas investigaciones iniciales que se hizo, la policía caminando por su lado. La policía hay que entender que es un órgano auxiliar de la fiscalía. Así Quien es. tiene la facultad constitucional para investigar y para dirigir la investigación es la Fiscalía General del Estado. Y la policía, ¿no es cierto?, en su rol de investigación es un auxiliar de esta. Por lo tanto, quien la dirige es la fiscalía. No pueden haber investigaciones paralelas. Y si es que si conocen un hecho de manera, no sé, accidental o lo que fuera, la policía tiene que poner en conocimiento de la fiscalía. Es decir, que hayan hecho investigaciones y que no le hayan informado a la fiscalía es todavía más grave.
A esto se suman también las declaraciones, no solo inicialmente del ministro del Interior, Patricio Carrillo, cuando nos entera al país que el teniente Germán Cáceres está prófugo, cuando todos asumíamos que lo tenían vigilado, al menos lo tenían, había un seguimiento de por medio, pero también las declaraciones de Diego Ordóñez, secretario de Seguridad del Estado, cuando se refiere a la imagen de la institución. Creo que todos reaccionamos con sorpresa al escuchar esas declaraciones respecto de la preocupación que parece ser una de las principales en el gobierno, la imagen de la policía. Es triste, Fausto, porque aquí yo lo que veo es muy poca sensibilidad por parte de las autoridades públicas. Están preocupados más de lavarse la cara que de dar una respuesta, ¿no es cierto? Y esta es una evidencia finalmente de que no tienen la capacidad para asumir este rol. Definitivamente no tiene ninguna responsabilidad el general, el señor Diego Ordóñez, el presidente de la República, no tiene ninguna responsabilidad de carácter penal, pero yo sí creo que tienen que haber responsabilidades de carácter político. Yo no sé si es que esto no significa que el ministro del Interior tenga que dimitir o el comandante general de la policía, porque se trata de un hecho en una institución policial y luego cubierto por muchísimos funcionarios policiales y luego todo el sistema fracasa en la persecución de este delito. Se les va de las manos, Fausto, se les va de las manos en la flagrancia, se les va de las manos en la versión y se les va de las manos en el seguimiento. ¿Esto no tiene responsabilidad política? Pues yo creo que sí. Responsabilidad penal, obviamente no, ellos no estuvieron encubriendo, el ministro del Interior no es parte del encubrimiento, pero si esto le pasa a la institución que él dirige, yo creo que tienen que haber responsabilidades políticas. Hablemos de las consecuencias penales, porque al tratarse de un hecho ocurrido en un recinto estatal, ocurrido en manos de un agente, en este caso de policía, representante del Estado, ¿podría, se ha dicho, se ha discutido un poco sobre esto, configurarse aquí un delito de lesa humanidad? Bueno, no creo que exista un delito de lesa humanidad, porque estos delitos tienen unas características especiales que son, por ejemplo, la sistematicidad, ¿no es cierto? El genocidio, lesa humanidad, tortura, tiene que ver con prácticas sistemáticas. Por ejemplo, que una unidad policial se dedica por ejemplo, a ejecutar extrajudicialmente a delincuentes, ¿no es cierto? Ese sería un delito de lesa humanidad. O cuando un policía, por ejemplo, mata a un ladrón, lo ejecuta por la espalda, contra el piso, ¿no es cierto? Y se asegura su muerte, estamos frente a una ejecución extrajudicial. En este caso, a mí me parece que está muy claro que aparentemente, lamentablemente, se trataría de un femicidio por parte de un servidor público. ¿En dónde estaría la responsabilidad del Estado? En que se hace dentro de las instalaciones de la policía y un encubrimiento por parte de la policía. Yo no creo que haya delito de lesa humanidad, ¿no es cierto? Pero sí creo que puede haber una responsabilidad de carácter estatal. ¿Cuál puede ser o cuál debería ser la coordinación de aquí en adelante en este tiempo que lamentablemente se cuenta con desesperación, con angustia, y la coordinación entre las autoridades de fiscalía, las autoridades de la policía, las autoridades de gobierno en este caso que se han o al menos intentan apersonarse del tema? Fausto, en materia de reacción frente a los delitos contra la vida, realmente no hay mucho más que hacer. Los procedimientos los tienen súper claro. Entonces, aquí coordinación no hay. Aquí lo que hubo negligencia o encubrimiento. Hubo dolo, ¿no es cierto?, para encubrir, o hubo negligencia por parte de los funcionarios del sistema. Pero de aquí decir que ha faltado coordinación entre las instituciones, no, porque esto está totalmente establecido. En un delito flagrante, cualquier persona está habilitada para detener. Si yo veo en la calle que se está cometiendo un robo y yo estoy en capacidad física de detener al infractor, yo lo detengo, ¿no es cierto? Así dice la ley, cualquier persona puede detener. No se diga en un recinto policial. Entonces, definitivamente, insisto, son 3 escenarios en los cuales se les escapó de las manos al Estado un presunto femicida. Lamentable lo que ha ocurrido, y como decíamos al inicio, todos esperamos respuestas lo más urgentes posible por parte de las autoridades. La búsqueda continúa tanto de María Belén Bernal como de Germán Cáceres, el principal sospechoso en esta desaparición. Doctor Encalada, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buena noche.
Gracias. Ha sido el doctor Pablo Encalada, abogado penalista, hablando sobre el supuesto aparente encubrimiento por parte de la policía o de miembros de la policía en el caso de la desaparición de María Belén Bernal. Hay una negligencia, eso parece ser un hecho prácticamente innegable a propósito de las primeras acciones que realizó la policía en el caso de la desaparición de María Belén Bernal. Las respuestas por parte de la policía todavía se esperan. Espera precisamente Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, continúa a la espera de respuestas por parte de las autoridades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.